Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy el profesor de física de tercero de secundaria, Franz Richard Chura Apaza. El día de hoy seguiremos hablando sobre los vectores, pero en específico hablaremos de la suma con descomposición vectorial. ¡Comencemos! Hablar de la suma de vectores con la descomposición vectorial es hablar de un método analítico. Es por eso, queridos estudiantes, que vamos a resolver un problema para entender mucho mejor este tema. Nos dice el problema que hay dos fuerzas A y B que actúan sobre un automóvil, que la fuerza A tiene una magnitud de 120 newtons dirigida hacia el oeste y la fuerza B tiene una magnitud de 200 newtons dirigida a 60 grados al sur del oeste. En un momento, queridos estudiantes, voy a explicar cómo podemos interpretar esto de aquí. Y nos pide calcular la magnitud y dirección de la fuerza resultante sobre el automóvil. Supongamos que este automóvil donde se va a aplicar las fuerzas sea este. Para representar las fuerzas, entonces dibujamos un plano cartesiano, es decir, un eje vertical y horizontal, Y y X respectivamente. El automóvil debe estar en el origen de este plano cartesiano. Ahora bien, tenemos una fuerza cuya magnitud es de 120 newtons dirigida hacia el oeste y lo representamos de esta forma. Recordemos, queridos estudiantes, que el norte está arriba, el sur abajo, el oeste está a la izquierda y el este a la derecha. Bueno, la fuerza entonces estaría dirigida hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, y es una fuerza de 120 newtons. Y para representar la fuerza nos dice que son 200 newtons al sur del oeste. Esto quiere decir, queridos estudiantes, que del oeste vamos a medir un ángulo de 60 grados hacia el sur, así como se puede observar en la pantalla. Bueno, entonces ya tenemos ahí representada las dos fuerzas. Y ahora vamos a proceder a calcular su suma. Para eso, queridos estudiantes, primero vamos a quitar el auto para poder tener ahí el diagrama de cuerpo libre. Y vamos a calcular la suma de las componentes horizontales, la cual representamos de esta manera con la letra griega sigma. Esto de aquí, queridos estudiantes, significa la suma de las fuerzas en X, o sea, las fuerzas horizontales. Y también hacemos la suma o sumatoria de las componentes verticales y se representa con el mismo símbolo. Pero en esta vez vamos a anotar sumatoria de fuerzas en Y, es decir, en el eje vertical. Vamos a empezar entonces, queridos estudiantes, con las componentes horizontales. Primero veamos que tenemos aquí una fuerza que es exactamente horizontal. Entonces, esa fuerza va a quedar aquí, hacia la izquierda. Recordemos que hacia la izquierda optan por el signo negativo y a la derecha por el signo positivo. En este caso tenemos 120 newtons a la izquierda, o sea, menos 120. Es una fuerza negativa porque está a la izquierda o dirigida hacia la izquierda. Por ahora no vamos a poner las unidades de medida y lo vamos a colocar solamente los números, que al final pondremos las unidades respectivas. Esto para poder entender mucho mejor
la descomposición vectorial y la suma de los vectores por este método. Ahora bien, luego tenemos otra fuerza que no es ni horizontal ni vertical. Es una fuerza diagonal. Por lo tanto, tiene una componente horizontal y una componente vertical. Y estas componentes, queridos estudiantes, hay que calcularlas aplicando funciones trigonométricas seno y coseno, algo que ya hemos aprendido en la anterior clase. Para eso, primero lo que vamos a hacer es determinar la fuerza. Podemos dibujar una línea vertical hacia el eje X, es decir, una línea segmentada. Con esta ayuda, queridos estudiantes, lo que estamos haciendo es descomponer nuestro vector, es decir, nuestra fuerza, en su componente horizontal y en su componente vertical. Ahora bien, queridos estudiantes, recordemos un pequeño truco, utilizando obviamente lo que dijimos, las funciones trigonométricas seno y coseno. Cuando queremos calcular el cateto adyacente en un triángulo rectángulo, usamos coseno. Y para calcular el cateto opuesto, usamos seno. En este caso, aquí está el ángulo de 60 grados. Este es el cateto que queremos calcular, que es la componente horizontal. Vemos que es adyacente al ángulo, por lo tanto, vamos a usar coseno y como está a la izquierda, será negativa. Entonces lo vamos a escribir menos, como ya dijimos, porque está a la izquierda, seguido de la medida del vector, en este caso 200 por el coseno del ángulo, que sería 60 grados. Es así que ya tenemos todas las componentes horizontales. Ahora pasemos a las componentes verticales. Esta de aquí que tenemos no tiene componente vertical porque solo está en el eje X, es decir, solo tiene componente horizontal. Pero esta sí tiene una componente vertical porque, como podemos observar y ya lo dijimos, es un vector diagonal. Y la componente vertical lo hemos representado con esta línea amarilla, que vendría a ser el cateto opuesto al ángulo. Como se puede observar, está opuesto al ángulo. Por decirlo así, el ángulo no está apoyado a ese cateto. Dicho de otra forma, está frente al ángulo. Es por eso que vamos a utilizar la función seno. Como está aquí, para el cateto opuesto utilizamos seno. Entonces anotamos la medida del vector por el seno de 60 grados. Y observamos que tiene el signo negativo. ¿Por qué? Porque dijimos que arriba es positivo y abajo negativo. En este caso estamos por debajo del punto de origen, es decir, hacia abajo. Es por eso que tiene el signo negativo. Que no se nos olvide ese dato, queridos estudiantes. Entonces, queridos estudiantes, ahora que tenemos ya la suma de las componentes horizontales y verticales, lo que hacemos es realizar los cálculos correspondientes. Para eso vamos a utilizar una calculadora. Entonces, para las fuerzas en X, es decir, la sumatoria de los componentes horizontales, tenemos menos 220 newtons. Y lo propio, tras realizar los cálculos para el eje vertical, tenemos menos 173.21 newtons. Entonces, queridos estudiantes, estos valores que hemos obtenido serán nuestros nuevos vectores y debemos expresarlo, o dicho de otra forma, poder representarlo en nuestro eje cartesiano. Entonces, primero lo que vamos a hacer es representar el eje horizontal, que vendría a ser menos 220 newtons, es decir, dirigida hacia la izquierda. Y en el eje vertical tenemos menos 173.21 newtons. Eso significa que estará dirigida hacia abajo, así como podemos observar en las imágenes. Ahora bien, queridos estudiantes, para poder obtener la resultante, dibujamos de la siguiente manera.
del origen hacia las líneas segmentadas que estamos dibujando y la vamos a representar con la letra R de resultante. Y como nos pide el problema, tenemos que calcular la magnitud y la dirección. Empecemos calculando la magnitud. Para eso recordemos que debemos utilizar el teorema de Pitágoras. En este caso será igual, es decir, el módulo de las resultantes será igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, este cateto de aquí vendría a ser 1, 220 al cuadrado más 173.21 al cuadrado. Vendría a ser este. Ahora bien, no colocamos la flechita sobre la letra R porque estamos calculando la magnitud o el módulo de nuestro vector. Entonces, queridos estudiantes, tras realizar los cálculos correspondientes, obtenemos que la resultante o la magnitud de la resultante es igual a 280 newtons. Entonces ya tuviéramos el valor de la magnitud, como dijimos, queridos estudiantes. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la dirección. Para esto podemos calcular este ángulo que está apoyado, por decirlo así, en el eje X o en el eje Y. Pero usualmente es conveniente calcular este ángulo. Entonces lo vamos a representar con la letra griega θ. Para este caso nos vamos a apoyar también de la trigonometría. Por eso vamos a utilizar el tangente. El tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, así como podemos observar en las imágenes. Ahora identifiquemos cuál es el cateto opuesto. Como este es nuestro ángulo, el cateto opuesto vendría a ser lo que está frente a dicho ángulo, es decir, este. Y el cateto adyacente es el que está apoyado al ángulo. En este caso sería este que está en el eje horizontal. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los datos que ya tenemos. Es decir, el cateto opuesto, que es 173.21, dividido entre el cateto adyacente, que sería este, que es 220. Y tras hacer el cálculo, obtenemos que es 0.7873. Es recomendable utilizar 4 cifras decimales. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es despejar el ángulo θ. Y tras realizar los cálculos correspondientes, obtenemos que el ángulo θ es igual a 38.21 grados. Pero este valor no vendría a ser la dirección como tal, pues la dirección se mide desde el eje X positivo hasta donde está nuestro vector. En este caso, el vector resultante. Es por eso que hay dos formas de poder representar o de alguna forma denotar la dirección de un vector. Una sería utilizando los puntos cardinales, como estaba en el enunciado del problema. Es por eso que podemos decir que el ángulo está dirigida o tal vez descrita del oeste hacia el sur y es 38.21 grados. Entonces lo podemos denotar así: el ángulo está descrita del oeste hacia el sur a 38.21 grados. Y otra forma es, como dijimos, desde el eje X positivo hasta el vector resultante. Para esto debemos sumarle 180 grados. Entonces así, queridos estudiantes, ya estaríamos obteniendo la dirección, que vendría a ser 218.21 grados. Finalmente, queridos estudiantes, serían estos dos los resultados que estábamos buscando al inicio de nuestro problema. Con esto daríamos por concluido y resuelto nuestro problema. Como pudieron ver, queridos estudiantes, la descomposición vectorial y la realización de la suma es muy sencilla, porque utilizamos parte de la trigonometría que aprendemos tanto en matemática y en física. Pero estos conocimientos que estamos adquiriendo nos van a servir para muchos conceptos
y clases de física en el futuro. Es por eso que te recomiendo, para que puedas ampliar tus conocimientos, revisar el texto de aprendizaje elaborado por el Ministerio de Educación. Sin más que decir, querido estudiante, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.